La Suprema Corte canceló la reforma eléctrica por ser contraria a la competencia. Escuchen esto que les estoy diciendo. La sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la reforma de López Obrador, aprobada en marzo del 2021, vulnera los principios de competencia, libre concurrencia y desarrollo sustentable de la industria eléctrica. La Suprema Corte cancela este miércoles una reforma que habría sido el plan B de la reforma eléctrica, pero lo que buscaban con esta reforma pues era favorecer a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, al intentar favorecer a la Comisión Federal de Electricidad con esta reforma, el presidente habría vulnerado los principios de competitividad. Esto es importante entenderlo porque todo deriva de la reforma energética de Peña Nieto, básicamente. ¿Qué es lo que pasa con la reforma energética? Pues la reforma energética de Peña les da todas estas posibilidades, la famosísima libre competencia a las empresas. Entonces, cuando la Suprema Corte de Justicia cancela este miércoles una reforma a la industria eléctrica que favorecía a la Comisión Federal de Electricidad, pues tumba lo que habría sido el plan B de la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador. La modificación de la ley de la industria eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su cruzada por retomar el control del sector energético y reducir la participación privada activó controversias con Estados Unidos y Canadá en el marco del Tratado Comercial del TEMEC y tensó estas relaciones con España, porque España y Estados Unidos son los socios comerciales más importantes, claves en la industria eléctrica. La sentencia de la segunda sala de la Suprema pues termina aprobando que esta reforma de 2021 vulnera los principios de competencia, libre concurrencia y desarrollo sustentable de la industria establecidos en la Constitución desde 2013. Por eso les digo que es muy importante entenderlo hacia dónde va esto. Cuando el presidente López Obrador presenta la reforma eléctrica, que de hecho a mí me invitan a uno de estos debates en la Cámara de Diputados, cuando presenta esto, lo que el presidente buscaba era una reforma constitucional. No se logró porque ya estábamos en la famosa moratoria, o sea, PRI, PAN, PRD y en ese momento todavía Movimiento Ciudadano se declaran en huelga y básicamente como que no quieren ir a trabajar. Entonces, lo que hacen es bloquear la reforma. Fue un debate de horas, había afuera de la Cámara de Diputados manifestaciones, la gente estaba exigiendo una reforma eléctrica porque eventualmente con la implementación de la reforma eléctrica y con la recuperación de la soberanía y de la fortaleza de la Comisión Federal de Electricidad, se podía lograr reducir los costos en nuestro recibo de luz, entre otras cosas. Se presentaron miles de argumentos. Tenemos documentos, gráficas de la Comisión Federal de Electricidad donde se desmentían todas estas teorías de la oposición o de la industria privada porque decían, y sobre todo uno de los argumentos más importantes era que la Comisión Federal de Electricidad contaminaba, ¿no? Que el carbón y que las empresas como las españolas o las de Estados Unidos, sobre todo en este caso estamos hablando de Iberdrola, ¿qué es lo que hicieron en ese momento? Pues decir que ellos eran la soberanía y que ellos tenían, que ellos de hecho habían instalado, escuchen, esto me encantó, que ellos habían instalado parques eólicos para abastecer y contribuir y que los Oxos y demás. Y había una serie de empresas que te decían que ellos en verdad eran los promotores de la energía verde. Cuando tú veías estos documentos de la CFE, donde te comprobaba que pese a que la CFE estaba reduciendo su participación porque estaba incrementando la participación en el mercado de las empresas españolas y de Estados Unidos, los que más invertían en energías eléctricas o en energías verdes eran los de la comisión. Entonces, la Comisión Federal de Electricidad es la que más energías verdes produce en comparación a las empresas españolas y estadounidenses. Eso está documentado. ¿Quiénes iban ganando territorio? Las estadounidenses y las españolas. Ganaban territorio y con todo y que la CFE lo perdía, la CFE dominaba el territorio de las energías eléctricas en México. Entonces, no se sostenía lo que decían. Otra cosa que se argumentaba no es que, por ejemplo, los Oxos contribuían a las energías verdes porque había un pacto de no sé qué y que ellas realmente
lograban contribuir de alguna manera. Y lo único que se logró demostrar es que era un esquema fantasma donde le estaban robando a la Comisión Federal de Electricidad, porque sí, había ciertas plantas que había instalado la empresa en una zona, por ejemplo, las de Yucatán, ¿no? Hay un parque eólico que se instaló en Yucatán que contamina la vista de pobladores, de vecinos en Yucatán, y que, ¿quién creen que paga más cara la luz? Uno pensaría, ¿no? Que los pobladores de Yucatán, como tienen enfrente, y justamente el impacto que intentaron, ¿no? Reducir los que ponen estos generadores eólicos, es diciéndoles que ellos iban a pagar menos de luz porque iban a estar conectadas pues a esta generación eólica. ¿Y quién cree que paga más luz? Sí, los de Yucatán, los que están enfrente del parque eólico. ¿Y quiénes pagan menos? Los Oxxos, las tiendas como Walmart. Y ojo, no estoy diciendo que no hayan contribuido de alguna manera, sí, pero que cada Oxxo, porque aquí en México hay un Oxxo casi en cada esquina, pague menos luz que una tiendita y que tiene la tiendita menos refrigeradores que un Oxxo y que los Oxxos están 24 horas y las tienditas a veces solamente están 8 o 10 horas, es completamente incongruente, porque no, cada Oxxo no tiene una estación de energía eólica cerca para alimentarse de esa, no. Entonces, utilizaban a la Comisión Federal de Electricidad para que la CFE absorbiera los costos más caros y entonces estas empresas españolas y estadounidenses pues minimizaran el impacto económico. Se argumentó muchísimo, se dio un gran debate, pero como se necesitaba una reforma constitucional, simplemente no se pudo echar atrás. Todo esto de dónde sale? De la reforma energética de Enrique Peña Nieto, esa que aprobaron en Fast Track en diciembre. El 12 de diciembre la aprobaron en Fast Track mientras todo el mundo dormía. Y cuando amanecen, la gente se entera que les acaban de aprobar una reforma que les prometía bajar la luz. 3 doritos después, el recibo de luz les llegó más caro. Y 4 años después, llegaron los gasolinazos, porque la reforma energética de Peña, 4 años después de su aprobación, logró que se quitara el famosísimo IEPS y empezaron a botar los costos de la gasolina en un país donde no tenías un programa, donde no tenías un plan de manejo de contingencia para retirar el mayor subsidio de combustible y que además te habías hecho completamente dependiente de Estados Unidos y de los precios internacionales y que cada vez estabas vendiendo tu soberanía, estabas vendiendo tu territorio, estabas retirando el control que tenías sobre los precios, dejándoselo a los privados como si las empresas en México y en el mundo fueran instituciones de beneficencia. Las empresas no son instituciones de beneficencia, las empresas lucran, las empresas buscan generar dinero, negocios. ¿Cómo es posible que en un país donde ni siquiera tienes al 50% de tu población afuera de un esquema de informalidad, porque aquí en México tenemos muchísima informalidad y no tenemos una economía que se base solamente en la mayoría de la población, sino que está completamente recargada en el 1% de la población que concentra la riqueza y que aparte malbarata los salarios, que ese es otro tema. Cuando no tienes un país en donde al menos tienes equilibrado el barco y tienes a una clase media constante y que es solvente y etcétera, cuando tienes un país con tantas necesidades, ni siquiera teniendo un país sin necesidades, se me hace impensable que la iniciativa privada controle completamente el mercado. Es que yo no encuentro una lógica para que la iniciativa privada, o sea, termine por abarcar todo el mercado energético en un país donde tienes muchísima pobreza. Vean el caso de Argentina, ¿no? Hoy ya podemos comparar con Argentina, donde se disparan los precios de la luz, se disparan los precios del gas, se disparan los precios del transporte público, bajaron los de los aviones un ratito, pero todo se está disparando porque están privatizando absolutamente todo. Pero en ese momento, cuando se aprueba el plan B de la reforma eléctrica, que hoy la Suprema Corte tumba, estábamos viendo el caso de España, como España, que tenía una empresa pública que Aznar la termina vendiendo y la termina privatizando, estaba en una necesidad por tener un control de sus precios porque los recibos de luz les llegaban carísimos porque justamente estaban aplicando aquí en México una fórmula o querían aplicarnos en México esa fórmula que allá ya les habían aplicado hace muchos años. O sea, en España ya les habían quitado los precios, o sea, ya le habían quitado a esta empresa
pública que tenía control sobre los energéticos, sobre la electricidad, y se las retiran y se empiezan a disparar los precios. Entrando en crisis de gas, entrando en crisis por una guerra, España se quedó sin mano para poder hacer algo y los privados, insisto, no son instituciones de beneficencia, los privados quieren ganar. Y mientras todos pierdan, a ellos lo que les interesa es que tú les pagues un recibo de luz. Y a ellos lo que les interesa es que tú pagues tus recibos. Y si no los pagas, te los cortan. Cuando el Estado tiene una mano en esto, cuando hay crisis, lo que puede hacer el Estado es subsidiar para que el impacto al consumidor sea menor y entonces se puedan seguir pagando sus recibos de luz. Cuando el Estado no tiene una mano en esto, no puedes hacer absolutamente nada. Entonces, cuando tumban esto, que se veía venir, que tumbarían este plan B de la reforma eléctrica, lo único que queda es el plan C, porque todas estas reformas para que avancen, para que se consoliden, para que eventualmente el Estado mexicano sea completamente soberano y que no estamos diciendo que los privados no tengan mano, pero que no abusen, se necesitan reformas constitucionales.